Era agosto y el aire era fresco. Un grupo de amigos, Ana, Luis, Marta y Carlos, buscaban aventura. Querían escapar de la ciudad. Encontraron un bosque cercano, el bosque oscuro, un lugar de leyendas. La gente del pueblo contaba historias en voz baja, historias de magia, historias de misterio. Los amigos, intrigados, decidieron explorar. Era un lugar de una belleza impresionante. Unos árboles gigantescos se alzaban hacia el cielo. La luz del sol se colaba entre sus hojas. Creaba dibujos que parecían bailar en el suelo del bosque. El aire era fresco y puro, lleno del olor a pino. Los amigos estaban emocionados. Su aventura había comenzado. El bosque los llamaba. Les prometía descubrimientos y emoción. No sabían lo que les esperaba. Encontraron un claro. Estaba rodeado de altos pinos. Parecían susurrar secretos al viento. Era el lugar perfecto para acampar. Es mágico. Sus ojos brillaban de emoción. Los demás asintieron. Estaban cautivados por la belleza del bosque. Montaron su tienda. Buscaron leña. Pronto, una fogata ardía alegremente. Las llamas bailaban y crepitaban. Iluminaban sus rostros con un brillo cálido. La risa llenó el aire. Contaban historias. Compartían sueños. Se sentían libres. En paz. Conectados entre sí. Y con la naturaleza. El bosque parecía un lugar de ensueño. Un lugar donde todo era posible. Un lugar donde los sueños se hacían realidad. No sabían que la oscuridad acechaba cerca. Al día siguiente, exploraron el bosque. El sol brillaba a través de los árboles. Pero algo había cambiado. El aire se sentía pesado. Era como si algo invisible los estuviera observando. Se encontraron con un anciano del pueblo. Les advirtió sobre el bosque. No se queden después del anochecer. El bosque duerme durante el día, pero por la noche despierta. Los amigos se rieron nerviosos. No hicieron caso a las palabras del anciano. Mientras caminaban de regreso al campamento, el viento susurró entre los árboles. Susurró sus nombres. Ignorando el miedo creciente, regresaron a su campamento. Encendieron la fogata. La noche cayó rápidamente. Las estrellas estaban ocultas detrás de un velo de nubes. El bosque se volvió inquietantemente silencioso. Se sentaron alrededor de la fogata. Las llamas bailaban y parpadeaban. Proyectaban sombras extrañas que se retorcían y cambiaban de forma. Sus risas sonaban forzadas. Un miedo frío se apoderó de sus corazones. Sentían que los observaban. De repente, una rama se rompió. Todos saltaron. Iluminaron el bosque a su alrededor. Pero no había nada allí. Fue solo un animal. Luis intentaba sonar seguro de sí mismo, pero su voz temblaba. Sabían que algo andaba mal. Carlos rompió el silencio. Contemos historias de miedo. Su voz temblaba un poco, No seas tonto. Las historias de miedo son para niños. pero los demás estaban de acuerdo. Necesitaban algo para distraerse de su creciente miedo. Algo que les recordara que solo eran amigos en un viaje de campamento. Carlos comenzó. Contó una historia sobre un excursionista que se perdió en el bosque y nunca más lo volvieron a ver. Luis siguió con un cuento sobre una bruja que vivía en lo profundo del bosque y atraía a los viajeros a su perdición. Con cada historia, el miedo en sus corazones aumentaba. Las sombras de los árboles parecían retorcerse y girar, tomando formas amenazantes. Había una vez un grupo de amigos que acamparon en el bosque. Una criatura misteriosa los aterrorizó. Su voz era apenas un susurro, pero todos escucharon el terror en su voz. Marta trató de mantenerse escéptica. Se burló de sus historias, pero incluso ella no pudo evitar sentir un escalofrío en la espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El fuego se estaba apagando. Las llamas parpadeaban y se atenuaban, proyectando largas y danzantes sombras sobre los árboles circundantes. El bosque parecía estar acercándose a ellos. De repente, un sonido rompió el silencio, un suave sonido de rasguño, como si algo estuviera arañando la corteza de un árbol. Todos se quedaron congelados. Sus corazones latían con fuerza, escucharon atentamente. El sonido volvió a sonar, más cerca esta vez. Luis agarró su linterna.
Iluminó el bosque a su alrededor, pero no vio nada. Debe ser solo un animal. Pero su voz no sonaba convincente. El sonido de rasguño se acercó más. Ahora sonaba como si estuviera justo detrás de ellos. ¿Tengo miedo? Su voz temblaba. Carlos puso una mano sobre su brazo. Está bien, estamos a salvo aquí junto al fuego. Pero incluso mientras lo decía, no pudo evitar sentir que algo los observaba. Observados por algo en la oscuridad, algo que no era humano. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió un repentino impulso de correr tan rápido como pudiera, de no mirar atrás, pero sabía que tenía que ser valiente. Por Ana, por Marta, por Carlos. Tragó saliva. Contemos otra historia, dijo. Su voz temblaba, pero nadie quería escuchar más historias. Todos podían sentirlo. Algo andaba mal, algo andaba muy mal. El bosque se había vuelto silencioso de nuevo. El silencio de la noche se rompió. Un grito, agudo, desgarrador. Los amigos se despertaron, asustados. El corazón les latía con fuerza. ¿Qué fue eso?, susurró Ana. Su voz temblaba. No lo sé, respondió Luis, pero voy a averiguarlo. Luis salió de la tienda. La oscuridad lo envolvió. El aire era frío, húmedo. Oía su propia respiración. Cada pequeño sonido lo hacía saltar. Caminó hacia el lugar de donde había venido el grito. Cada paso lleno de temor. Las sombras de los árboles danzaban a su alrededor, como demonios burlándose de él. Luis avanzaba, adentrándose en la oscuridad. Una sensación extraña lo invadió, como si hubiera cruzado un umbral, una línea invisible. El aire se volvió más frío, más pesado. Podía sentir los ojos sobre él, observándolo, acechándolo. Dejó de respirar, escuchando, esperando. Algo se movía entre los árboles, lento, deliberado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió un repentino impulso de darse la vuelta y correr, pero algo lo mantuvo agarrado, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo hacia la oscuridad. Entonces las vio, figuras borrosas, moviéndose entre los árboles. Sus formas no estaban claras, pero irradiaban una sensación de maldad, de amenaza. Paralizado en voz baja. No, no puede ser real. Luis se quedó paralizado. El miedo le congeló la sangre. Su mente se negaba a creer lo que veían sus ojos. No podía ser real. Tenía que ser una alucinación. Las figuras se acercaron, susurrando entre ellas. Sus voces eran ásperas, guturales, como si vinieran de las profundidades de la tierra. Retrocediendo, susurrando. No, no se atreve a respirar. Luis retrocedió un paso, luego otro. Sin apartar la mirada de las figuras, no se atrevía a respirar. De repente, una de las figuras se movió hacia adelante, directamente hacia Luis. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. Luis sintió que el terror lo invadía. Asustado, no. Giró sobre sus talones y corrió. Corrió más rápido que nunca. Los sonidos de los susurros de las figuras lo perseguían, impulsándolo hacia adelante. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, se detendría. Y entonces las figuras lo atraparían. Luis corrió hasta que llegó al campamento. Se tambaleó hasta detenerse frente a la tienda, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Luis irrumpió en la tienda, su rostro pálido. El sudor goteaba de su frente. Jadeando. Hay algo ahí fuera, algo en el bosque. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Ana, Marta y Carlos lo miraron con incredulidad. No podían creer lo que decía, o no querían creerlo. Temblando ligeramente. ¿De qué estás hablando? Te dijimos que no te alejaras demasiado. Insistiendo, los vi. Había figuras, moviéndose entre los árboles, susurrando. Una expresión de miedo cruzó el rostro de Ana. Susurrando. Él tiene razón. Yo también los escuché, susurrando nuestros nombres. Un silencio tenso descendió sobre la tienda. El miedo, como una niebla fría, se filtraba en sus corazones. La pequeña llama de la linterna proyectaba largas y danzantes sombras sobre las paredes de la tienda. Podían sentirlo ahora. Una presencia, fría, maligna, acechando justo afuera, observándolos.
esperando. Esto es una locura. No hay nada ahí fuera, solo es nuestra imaginación. Pero incluso mientras lo decía, no podía evitar sentir un escalofrío en la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. De repente, un estruendo sacudió el bosque, un sonido profundo, resonante, como si algo enorme se estuviera moviendo entre los árboles. Los amigos se aferraron el uno al otro. Sus corazones latían con fuerza contra sus costillas. El miedo amenazaba con consumirlos. Otro estruendo, más fuerte esta vez, más cerca. La tierra tembló bajo sus pies. ¿Qué es eso? Su voz se quebraba por el pánico. Nadie respondió. No tenían palabras, solo miedo. Un miedo puro y visceral que los paralizaba. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el estruendo cesó. Un silencio inquietante descendió sobre el bosque. Un silencio que era más amenazador que cualquier sonido. Luis supo que tenían que irse. Y tenían que irse ahora. Tenemos que salir de aquí. Su voz era urgente, desesperada. No esperaron a discutir. No esperaron a empacar sus cosas. Simplemente se pusieron de pie y corrieron. Corrieron tan rápido como pudieron, tropezando en la oscuridad, impulsados por el miedo puro. Corrieron, sin aliento. El corazón les martilleaba en los oídos. Las ramas de los árboles les arañaban la cara. Pero no se detuvieron, no podían detenerse. Las sombras se extendían como dedos esqueléticos, tratando de atraparlos, de arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. Los susurros los seguían, burlas crueles en la noche. Luis lideraba el camino. Su linterna, un débil faro en la oscuridad impenetrable. Ana tropezaba detrás de él, aferrándose a su camisa para no quedarse atrás. Marta y Carlos corrían a su lado, sus rostros pálidos y llenos de miedo. Cada sonido los hacía saltar. El crujido de una rama, el ulular de un búho, el latido de sus propios corazones. Cada sombra parecía una figura, acechándolos, acercándose. De repente Luis se detuvo, jadeando. Señaló hacia adelante. ¡Allí!, exclamó su voz llena de alivio. ¡El camino! ¡Lo hemos encontrado! Y allí estaba, un estrecho camino de tierra, apenas visible a la tenue luz del amanecer que comenzaba a filtrarse entre los árboles. Pero era su salvación, su camino de regreso a la seguridad. Corrieron hacia el camino, sin mirar atrás, sin decir una palabra, hasta que estuvieron a salvo en campo abierto. Bajo la fría luz de la luna, se detuvieron, jadeando, exhaustos, apoyándose en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. El silencio los envolvió. Un silencio profundo, inquebrantable. El bosque estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Los amigos permanecieron allí por un largo momento, en silencio, recuperando el aliento, observando el bosque oscuro que se alzaba ante ellos, como un depredador saciado. Las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo con tonos rosados y anaranjados. Pero la belleza del nuevo día no podía borrar el horror de la noche. Lentamente, la realidad de lo que habían vivido comenzó a asentarse. Habían estado a punto de morir, atrapados en un juego macabro que no comprendían. Luis se pasó una mano temblorosa por el pelo. «Tenemos que irnos de aquí», susurró. Su voz reflejaba el agotamiento y el miedo que aún lo carcomían. No hicieron falta más palabras. Se pusieron en pie, sus cuerpos doloridos, sus mentes aún llenas de las imágenes aterradoras de la noche. Caminaron en silencio, alejándose del bosque, dejando atrás la oscuridad y el miedo, pero sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido allí. El bosque oscuro había dejado su marca en ellos, una cicatriz invisible que los acompañaría siempre, un recordatorio constante de que hay lugares en este mundo donde la oscuridad reina y donde las pesadillas se hacen realidad. No volvieron a hablar de esa noche, pero la memoria permaneció, grabada en lo más profundo de sus seres, un secreto terrible que los unía y que los perseguía. El bosque oscuro había despertado algo en ellos,
un miedo visceral a lo desconocido, una comprensión profunda de que la naturaleza no siempre es buena y que algunas aventuras es mejor no vivirlas.